nuevo con todos vosotros, queridos amigos y amigas. Estamos estudiando la Biblia de forma sencilla. En el día de hoy vamos a estudiar el tema 533 y estudiaremos el capítulo 7 del libro de Jeremías. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Hoy vamos a repasar otra vivencia del profeta Jeremías. Como podéis estar comprobando, todos los pasajes del profeta, al igual que ocurrió con el profeta Isaías, están relacionados con la insistencia de estos a que su pueblo, que tanto quieren, vuelvan a Dios, pues es de la única forma en que pueden sobrevivir en Canaán. De hecho, los de la tribu del norte ya habían desaparecido y deportado a Siria. Ahora en este capítulo se les sigue advirtiendo que de seguir así serían vencidos por Babilonia, deportados allí, y Judá quedaría completamente desierto, como había ocurrido a Israel. En los versículos 1 al 3 podemos ver la paciencia del Señor para hacerles comprender que sin su permiso no pueden recibir ayuda. Vamos a ver ahora el versículo 4, en el cual podemos ver el engaño de los falsos profetas. Dice así: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Los falsos profetas afirmaban que Dios nunca permitiría que su morada, el templo, cayera en manos de impíos, y que la presencia del templo en Jerusalén sería algo así como un talismán para proteger a la ciudad y a sus habitantes. Asimismo, hay muchos miembros de la Iglesia actual que confían que serán salvos porque mantienen una relación formal con la Iglesia. Están más dispuestos a participar en las actividades religiosas visibles que en ocuparse en la preparación interior del corazón. Los versículos 5, 6 y 7 los utiliza el profeta para que vean que Dios está ahí para ayudarles, siempre que se dejen llevar por el Señor. Dice así: pero si mejorareis cumpliéndome vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Estos versículos por sí solos se comprenden claramente. Ahora, los versículos 8, 9 y 10, el profeta les reprocha el que escuchen a esos falsos profetas, que solo llevan confusión al pueblo. En el versículo 8 lo explica, aunque en los 9 y 10 se les habla bastante duro. Leo este versículo 8 que dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Los versículos 12 al 15 se les advierte de que sus hermanos de Israel, que se apartaron por completo de Dios, quedaron al servicio de los asirios, su país vencido, asolado y ellos deportados. En el versículo 12 comienza la comparación. Dice así: andad ahora a mi lugar de Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved que le hice por maldad de mi pueblo Israel. Silo era una ciudad situada en el territorio de Efraín. Era una ciudad importante en el territorio de Israel. Y en el versículo 15 el profeta, de parte de Dios, le da un ultimátum, en el que tenían que estar completamente ciegos para no comprenderlo. Leo este versículo 15. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. La tribu de Efraín era la más fuerte en Israel y la que en realidad mandaba allí. Los versículos 16 al 20 sirven para reprenderles sobre la idolatría y que había caído el pueblo.
Los veremos en algunos pasajes. Por ejemplo, voy a leer ahora el versículo 16, en el cual le dice Dios a Jeremías que ya no se preocupe del pueblo, que no se moleste en orar por él, porque esta oración ya no la va a escuchar. Dice así: tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. La paciencia de Dios ya se está terminando. No obstante, trata de recordar a Jeremías las maldades que está haciendo el pueblo. Y en el versículo 18 sigue recriminando la necedad de adorar a imágenes de madera. Y en el versículo 19 les dice el Señor que a él no le perjudican las maldades que ellos hacen, que quien tiene que soportarlas son ellos mismos. Vamos a leer este versículo que dice así: ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? En los versículos 21 al 28 les dice el profeta, de parte de Dios, que están siendo iguales a sus padres y que muchas veces le desobedecieron. En el versículo 22 el Señor, por medio de Jeremías, les dice el versículo 23: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y en el versículo 24 podemos ver la respuesta del pueblo. Dice así: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron a sus caminaros a sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y en el versículo 27 el Señor le aconseja al profeta: tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. En los versículos 29, 30 y 31, el Señor les exhorta a que se lamenten por sus abominaciones. Leo los versículos 30 y 31 que se explican por sí solos. Dicen: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Durante el periodo de los reyes de Judá, este valle de Hinnom fue asociado con la adoración a Moloc. Salomón fue el primero que introdujo este rito abominable. Luego le siguieron los reyes Acaz y Manasés. El sacrificio de niños era una parte del culto idólatra de fenicios, moabitas y amonitas y otros pueblos. La estatua del dios tenía forma humana con los brazos extendidos hacia abajo. Los niños que se sacrificaban eran colocados en los brazos desde donde rodaban hacia el foso ardiente. No se sabe con claridad si los niños eran quemados vivos o si antes les daban muerte. Plutarco, al describir tales ritos, dice que a los niños se les cercenaba la garganta y que a las madres que estaban cerca se les prohibía llorar. Los lamentos se ahogaban con sonidos de flautas y tambores. Hasta estos degradantes actos llegó el pueblo de Dios. En el versículo 32, que vamos a leer ahora, viene la sentencia de Dios. Dice así: por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. El último versículo que voy a leer explica la tristeza que acabó teniendo el pueblo
por su terrible necedad. Dice así: y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Mañana seguiremos con el tema 534. Así que muchas bendiciones, queridos amigos y amigas. Hasta mañana.